Ahora te voy a presentar a Carmen, nuestra invitada especial. Ella está como activista de los derechos de los animales, es fundadora de Casa Dakini, donde es maestra Reiki, es tanatóloga, maestra practicante de meditación budista y se dice ser ella una Dakini, que en sánscrito esto significa una diosa danzante del cielo o aquella que atraviesa el cielo. ¿Y saben qué? Yo decidí invitar a Carmen porque de verdad creo que su historia nos puede ayudar de inspiración o simplemente para tener otro punto de vista. Digo, punto y aparte que todos estamos en diferentes puntos de nuestro caminar, con diferentes valores y circunstancias, creo que de verdad nos puede ayudar en este wake-up call, ya sabes, y hacernos esta pregunta de ¿qué es verdaderamente más satisfactorio para nosotros en este ciclo de nuestra vida? Gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros compartiendo en el podcast de Ritual La Vela. Y fíjate que todavía me acuerdo cuando entré por primera vez a tu centro de Casa Dakini para aprender cómo dar Reiki. Es una herramienta que me ha ayudado muchísimo, pues cuando yo llegué ahí traía un huracán detrás de mí que iba a tocar tierra. Y fíjate que esta herramienta me sirvió para restablecer la conexión del amor propio y es aceptar ese amor incondicional que para mí es universal. También me recuerdo que me diste unas copias de un capítulo de un libro que se llama Cuando todo se derrumba de Pema Chodron. ¡Buenísimo! Lo tienen que leer. Y no quiero alardear mucho de ti, mujer, pero para mí eres increíble. He aprendido muchísimo de ti y solo con tus enseñanzas y tu ejemplo. Creo que simplemente tu historia puede ser inspiración para muchos que aún no te conocen. Bienvenida, Carmen. Ahora platícanos, ¿cómo le hiciste para tomar esa decisión radical y enfocarte en lo que realmente te satisface y te hace feliz? Gracias, amor, por esta entrevista. Yo encantada de compartir con todos ustedes, porque además este es un ejercicio para mí, ¿no? Para recapitular en qué momento de mi vida estoy, por dónde he transitado y hacia dónde voy también, ¿no? Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad de llegar a muchas mentes y corazones y de poder generar este espacio tú y yo. Bueno, mi historia comienza cuando, para quienes nos interesan y en el marco nos escuchan y en el marco de esta entrevista, yo decido estudiar Derecho y creo que el eje de mi motivación en aquel momento fue el mismo que me motiva actualmente, que es la compasión, ¿no? Era estudiar esta carrera para poder hacer valer los derechos de otros seres, ¿no? Y creo que esa motivación con el tiempo se fue transformando y fue cambiando. En un inicio, después de terminar mi carrera, un poquito antes de terminar, decido hacer mi servicio en el Tribunal Fiscal de la Federación aquí en Tijuana y gracias a la confianza del magistrado que era mi jefe, pude tener una muy buena posición en el tribunal como secretaria de acuerdos. Y digo de la confianza de él porque él fue uno de mis principales maestros, ¿no? Creo que un maestro es alguien que confía en ti, que confía en tus capacidades y que te motiva a poder crear cosas que no has creado, ¿no? Entonces, en ese sentido, él para mí fue un gran maestro y me dio esa confianza de que aunque venía yo de apenas haber terminado de estudiar, yo tenía la capacidad de poder estudiar asuntos y poder resolverlos y poder utilizar mi criterio, ¿no? Sí. Entonces, eso me hizo sentirme muy confiada. Posteriormente, yo decido irme a estudiar una maestría a España. Y la maestría la hago en comercio exterior y luego hago una especialidad en mercados financieros. Y creo que haber vivido en Europa para mí fue una experiencia muy transformadora también, porque me hizo ver mi país desde un ángulo distinto y me hizo ver a mi familia también desde otro lugar, ¿no? Me hizo verme a mí sola en otro lugar del mundo, ¿no? Tratando de abrirme paso, aún y cuando tenía todas las facilidades para hacerlo. Claro. Conocer nuevas personas, diferentes culturas. Y bueno, para mí el viajar siempre ha sido como un gran regalo, ¿no? Siempre que quiero darme un regalo, estoy viendo hacia dónde apunta el avión, ¿no? O el carro también, ¿no? Porque me gusta mucho manejar en carretera. Entonces, para mí fue una experiencia extraordinaria el haber podido estar en Europa. He vuelto muchas veces y la vida me ha dado la oportunidad de conocer Asia también y de conocer otros lugares del mundo, el norte de Estados Unidos, etcétera. Y creo que esa experiencia, cuando vuelvo yo a México,
se vuelve como un montón de semillas para yo empezar a hacer esta transformación, ¿no? Yo regreso a Tijuana con una crisis en la familia porque a mi mamá le detectan cáncer. Y después de esto viene el tener que ir a tocar fondo en tu corazón y en tu mente, y sobre todo en esta gran verdad que es la impermanencia de las cosas. Creo que ahí es donde realmente empiezo yo a reflexionar acerca del tema de la muerte. En el proceso de enfermedad de mi mamá, que gracias a Dios evolucionó bien, pero que durante el tiempo del tratamiento y todo esto, pues fue motivo de una intensa reflexión para todos en la familia. Yo ya tenía desde antes la inquietud de estudiar el tema de la muerte. Desde que estaba yo en la Facultad de Derecho, en algunos momentos yo leía sobre el tema y siempre pensaba que no tenía tiempo para poderme dedicar al trabajo espiritual, porque era demasiada la carga de materias que yo tenía. Después era demasiada la carga de trabajo. Y ahí es donde yo también me di cuenta que las expectativas que generamos de nosotros mismos y las expectativas que genera la sociedad sobre nosotros, entre más estudiamos y más nos preparamos, más nos pesa y más nos aleja muchas veces de la oportunidad de poder tocar el camino espiritual. Entonces, esta crisis a mí me hace parar un poco en el trabajo, dedicarme más a mí misma, y empiezo a estudiar ya de lleno yo el tema de la tanatología y el tema del Reiki. Todavía haciéndome un espacio laboral, ¿no? Pensando que me estaba dando una especie de vacaciones, que no sabía que iban a durar tanto hasta el día de hoy. Y entonces en este camino me empiezan a suceder muchas cosas mágicas, ¿no? Y por eso yo siempre les digo a mis pacientes y a los practicantes y a las personas con quienes comparto el tema de la tanatología, que la muerte y que la enfermedad son grandes catalizadores y son grandes espejos para podernos voltear a ver a nosotros, voltear a vernos a nosotros mismos, ¿no? Eso fue lo que sucedió conmigo en ese momento. Y entonces empiezo a profundizar en este tema, empiezo a tocar base con mis emociones, me empiezo a dar cuenta que durante mucho tiempo estuve desconectada de lo que yo realmente quería en el fondo de mi corazón, ¿no? Porque toda esta carrera de profesional y de trabajo satisfacía mucho mi ego. No, claro, sí, no. Y además de que la gente afuera también te ve como, ay, la licenciada, ay, tienes una maestría, wow, ¿no? Claro. Y eso te hace sentir muy bien por fuera. Por fuera. Y además va generando una identidad por parte de los demás. Y en el momento que quieres cambiar, entre más fuerte es esa identidad, más difícil es hacer el cambio. Porque las personas te van etiquetando con tales características. Eres abogada, tienes maestría, y entre más vas haciendo, más difícil va a ser dejarlo. Porque más explicaciones tendrías que darle a la gente, ¿no? De por qué lo dejaste, que finalmente no tenemos que darle explicaciones a nadie, pero la gente te las pide también, ¿no? Perdón, pero ¿tú llegaste a dar explicaciones? Sí, me las pedían. Por ejemplo, tu familia, me imagino. Sí, mi familia, tengo una muy buena relación con mis papás y con mi hermana. Y creo que a ellos no les sorprendió este cambio, porque yo siempre desde niña había tenido esta inclinación hacia el tema como de la sensibilidad y de la espiritualidad. Pero claro que sí, en un momento dado mis papás, imagínate, abogados también. Sobre todo mi papá sí estaba un poco inquieto en el sentido de que yo cada vez me separaba más del ejercicio profesional y me dedicaba más a este mundo espiritual, pero también creo que su inmenso amor y su capacidad de poderme ver también lo hizo darse cuenta que yo cada vez estaba sintiéndome mejor y era más feliz. Y además de que, ¿cómo aplicas ahora lo que aprendiste en la escuela? Ahora, no es, ¿cómo te diré? No es que yo antes no era feliz. La carrera a mí siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado mucho esta carrera de abogada. Y además creo que me ha servido para saberme mover en el mundo y sentirme segura, ¿no?, en este mundo. Porque como que no debemos dejar lo terrenal, ¿no? Exacto. Debemos de tener como trabajar las dos partes, ¿o cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Y además la formación de abogada no te limita, ¿no? Y es una carrera que a mí me gusta mucho porque tiene toda esta dimensión de la parte humanista, de la parte
de cómo saberte mover, cómo son las reglas en Sí. este sistema, ¿no? Y de esto sí me gustaría hablar un poquito porque Ajá. creo que parte del cambio en mí fue a raíz de darme cuenta que el sistema tal como está nos aleja de nuestro ser, ¿no? La mercadotecnia, el tener que estudiar una carrera para tener que demostrar que eres alguien cuando realmente no tienes que demostrar que eres alguien porque ya lo eres desde que naces. No eres alguien en base a lo que estudias, ni eres alguien en base a lo que trabajas. Eres alguien porque somos seres de luz, ¿no? Y porque somos seres alineados con el universo y porque independientemente de lo que nos dediquemos, ya somos alguien. No tenemos que demostrarle a nadie lo que somos. Sin embargo, el sistema siempre nos está empujando hacia eso. Y mucho. Sí. Y mucho. Y nos empuja la mercadotecnia y nos empuja la moda. Sí. Y nos empuja todo esto que nos dice qué es lo que tienes que consumir, qué es lo que no tienes que consumir. En sí el sistema creo que lo que hace es trabajar al revés de lo que deberíamos nosotros hacer, ¿no? Entonces, en esta transición lo que yo intento es salirme de ese sistema y empezar a crear algo nuevo para mí. Y en base a lo que yo estudio, de tanatología, Reiki, después termino yendo al Tíbet un verano con mi maestro, regreso y empiezo a generar este espacio, ¿no? En el que ahora ya tenemos más de 9 años, un espacio donde en principio aprendemos a meditar, luego después la escuela va creciendo y se va haciendo una escuela de Reiki y de yoga y de tanatología. No, sí, está increíble. Me encanta. Ahorita que entrena mañana, las muchachas están aquí meditando y haciendo... Yoga Kundalini. Yoga Kundalini. Ay, no, yo ya quería estar ahí, la verdad. Sí, es bien sí. rico que se oye. Sí, y en la tarde pues tenemos las clases para familias. Ajá. Tenemos talleres de mindfulness, por ejemplo, para ejecutivos. Oh, Entonces, conforme vamos creciendo nos damos cuenta que desde este lugar podemos darle mucho al mundo, ¿no? No es como abstraerme del mundo con este cambio, sino ver qué le puedo dar yo al mundo desde este lugar donde me siento feliz y desde donde yo ya sé cómo funciona el mundo. Ajá, ¿sí? Sí. Y entonces desde aquí empezamos a generar programas, por ejemplo, para trabajar con la penitenciaría, con internas de la penitenciaría, en temas de yoga y meditación. Trabajamos en el Hospital General del Voluntariado de Reiki, trabajamos con Policía Municipal, por ejemplo, para un entrenamiento de yoga y meditación. Wow. Entonces vamos llegando a estos espacios donde la sociedad necesita mucha luz y mucha claridad. Y donde finalmente lo que estamos haciendo en esta existencia es aprender a conectar con nuestro corazón y con nuestra mente. Oye, la gente y también nuestros animalitos, ¿verdad? Sí, bueno, en esa transición un día llega un hermoso perro con nosotros a buscar hogar temporal, el famoso vago, y a partir de ahí empiezo a hacer una conexión con protectoras de animales. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que no existen leyes que protejan a los animales en Baja California. ¡No! Y justo ahí es donde me toca esta parte como de lo que yo sé hacer y lo sé hacer bien, que es ser abogada. Y fíjate, muy curioso porque hace como 10 años una numeróloga en una sesión que me hizo me dijo que yo iba a ser abogada de la nueva era. Ándale. En aquel entonces no entendí nada. No, pues no. Pero absolutamente nada, ¿no? Y entonces era un poco antes del año 2012, entonces no son tantos años. No, fue hace como unos 8 años más o menos. Y no entendí nada. Y entonces ahora sí me hace sentido esto del tema de protección animal, porque es un área del derecho totalmente novedosa, ¿no? No, y ¿sabes qué? Yo fui a Yosemite hace unos meses atrás y estaba leyendo que Abraham Lincoln, cuando fue presidente, él protegió toda esa área. Y que dijimos mi esposo y yo, ¡qué bendición! Claro. Porque ahorita se están comiendo los árboles como pan caliente. Y entonces digo yo, esto que estás haciendo tú, deberíamos hacerlo más. Claro. No nomás a los animales, también como la naturaleza. La naturaleza, ¿no? Sí, cada vez hay más personas, ¿no? Porque creo que en esta transición, así como yo he ido transformando mi forma de vivir, muchas personas lo han estado haciendo, miles de personas, porque todo esto lo hacemos unidos a esta conciencia colectiva, ¿no? Ajá. Cuando haces la transformación tú, te das cuenta que 10 personas más la están haciendo, o 100 personas más, o 1000 personas más. Y se han unido mucha gente a tu propósito, ¿verdad? Sí. Has recibido mucho gracias apoyo, a Dios ¿verdad? hemos recibido mucho apoyo cuando trabajamos el primer proyecto de reforma al Código Penal.
pues logramos la petición de firmas más grande en la historia de Baja California. Ni siquiera para niños se había logrado, ¿no? 100,000 firmas que le pidieron al Congreso del Estado de Baja California tipificar el delito de crueldad animal, porque no era posible que los animales pudieran ser torturados, pudieran ser asesinados de la manera enfrente, en la calle, enfrente de niños, y no hubiera un tipo penal que los protegiera, ¿no? Entonces logramos esa reforma, luego después logramos Circos sin Animales para Baja California. Eso estuvo excelente. Estuvo maravillosa, porque yo me acuerdo hace 4 años haber estado viendo 2 años, estar viendo los tigres dando vueltas en las jaulas en la ciudad, ¿no? Tristísimo. Y sin embargo, para mí ha sido un gran regalo todo este proceso, porque es darme cuenta que el universo trae una fuerza muy grande para esa transformación. Es algo que no estamos haciendo solos. ¿No? Hace 2 años yo no me hubiera imaginado que estos cambios hubieran sido posibles. Y sin embargo, uno solamente es un instrumento. Uno solamente es un medio de esta inercia que se está moviendo en el universo para transformarnos y cambiarnos, ¿no? Ahora estamos con una campaña mucho más difícil, que es la de tauromaquia. Sí, ese está a nivel... Ese está a nivel estatal. A nivel de Baja California, aunque ya ha habido cambios en otros estados, pero esos cambios se tienen que ir generando a nivel de estado. Y bueno, en esta campaña estamos incluyendo el tema de los niños, porque no queremos más violencia para ellos, y la entrada de los niños a estos espectáculos es gratuita, imagínate. Wow. Entonces, bueno, estamos uniendo fuerzas en ese sentido, y para mí el trabajo de defender al reino animal es un trabajo espiritual. Sí que lo es. Entonces, Carmen, después de toda esta historia que nos has contado tan transformadora, digo que no es casualidad que te haya interesado en algún momento estudiar la muerte. Todo tenía una conexión, todo estaba atado. Claro que en el momento para ti no tenía una conexión, sino es hasta ahora que has hecho todo tu proceso. Sí. Y bueno, quién sabe qué otras cosas más te esperan por vivir. Y ¿tú qué nos podrías decir para estas personas que nos están escuchando ahorita? 3 verdades que te ayudaron a ti, Carmen, para encontrar esa paz de ser quien eres hoy, o sea, en este ciclo de tu vida. Creo que una de las 3 verdades me las enseñó mi maestro, ¿no? He tenido la gran fortuna de haberme encontrado en mi vida a Lama Lanang Rinpoche, que es un lama tibetano. Sí, lindísimo. Y bueno, él me enseñó estas 3, me ha enseñado muchas verdades, pero las 3 que adopté, que aplicaste, que apliqué para poder hacer esta transformación. Uno es la motivación correcta, ¿no? Y la motivación correcta tiene que ver con observar que lo que tú quieres llevar a cabo, que lo que tú vas a hacer, sea para beneficio de todos los seres, ¿no? Hacer un trabajo meditativo, identificar que eso que estás haciendo realmente es de beneficio para ti, es de beneficio para tu cuerpo, para tu mente, para tu alma, para tus emociones, y eso impacta benéficamente a otros seres. Creo que esta es una llave mágica, ¿no? Para mí lo ha sido, y siempre trato como de transmitir esta gran verdad que me enseñó mi maestro con mis practicantes, ¿no? Porque además puede ser aplicada para proyectos muy pequeños, para intenciones muy profundas o muy complejas. Y esta es una de las raíces del karma, amor, porque si tu intención es correcta, las consecuencias van a ser correctas, ¿no? Y justo ahí es donde decimos, ¿y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Sí. ¿No? Podría ser muy subjetivo, sin embargo, para mí lo correcto sería generar causas de felicidad, y lo incorrecto sería generar causas de sufrimiento. Entonces justo en este eje, ¿no? Es donde esta gran verdad a mí es una gran brújula, sí, en la cual yo me puedo mover. No es fácil, a veces no tenemos la claridad para poder ejercerla, ¿no? Al 100%, pero siempre es como tener presente la motivación correcta. La segunda verdad para mí ha sido la compasión, porque la compasión, creo que así como lo manejan y lo dicen nuestros grandes maestros budistas, la compasión es la llave que es la joya que concede todos los deseos, ¿no? La compasión de poder abrir nuestro corazón hacia el sufrimiento de todos los seres, ¿no? Y hacia tu sufrimiento mismo, porque si yo no me hubiera abierto hacia mi propio sufrimiento, no hubiera podido hacer estos cambios en mi vida. Darme cuenta que necesitaba modificar cosas para poder ser feliz, que necesitaba renunciar a ciertos hábitos, que necesitaba renunciar a ciertas formas de verme a mí misma o de la manera en la que la gente me veía a mí misma, ¿no? La compasión para poder identificar qué tipos de proyectos me pueden acercar a mi comunidad para poder generar causas de felicidad o disminuir el sufrimiento. Y por eso en ese sentido esta verdad me ha llevado a mí a poder generar proyectos que tengan que ver con
con el trabajo de la paz, ¿no? De la cultura de la paz en la comunidad. Y también de la paz en mi propia mente, ¿no? Porque creo que el trabajo hacia los demás siempre es un reflejo de lo que estás haciendo contigo misma. Sí. Y la tercera gran verdad, pues sería estar en el momento presente. Estar mindfulness, ¿no? Sí. El momento presente. Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Carmen. Como me decía un amigo hace muy poco tiempo, sufrimos cuando estamos deseando cosas en un tiempo que no lo es. ¿No? Oye, si estás viendo la televisión, constantemente estás deseando que la hamburguesa, que ir a ese lugar. ¿Cómo? Quiero irme de vacaciones a ese lugar. Ese carro, esa ropa. Claro, sí es cierto. Pero podemos ver la televisión también mindfulness, ¿no? Y identificar que lo que estamos viendo en la pantalla es una ilusión, ¿no? Ajá. Es una ilusión y disfrutar ese momento como la ilusión que lo es. Y estar en el momento presente es poderosísimo, ¿no? Es soltar la mochila y soltar las cargas del pasado y soltar las expectativas hacia el futuro. Es que no se puede hacer cambios si no estás en el presente. Exacto. No puedes hacer cambios si no tienes la habilidad en el momento presente de observarte, ¿no? Y además en el momento presente es el único momento en el que el universo te puede mostrar señales. Las señales que el universo te manda con el mensaje que te manda una amiga, con el mensaje que ves en un espectacular, con esa canción que de repente se prende o alguien pone, ¿no? Todos esos mensajes que te manda el universo para ver hacia dónde vas, para confirmarte que lo que estás decidiendo es correcto. Si no estás en el momento presente, no los vas a ver. No. Y se te pasa y no entiendes, no lo ves como que está relacionado contigo. Exacto. Vivimos como en automático, ¿no? Entonces el momento presente también a mí me ayudó a tocar base con el tema de la impermanencia. Okay. ¿No? Si estoy en el momento presente, soy capaz de disfrutar tu presencia ahorita. Porque no sé mañana o no sé en cuánto tiempo más te vuelva a ver. Y entonces puedo como... sí. Puedo disfrutar plenamente. Y lo mismo hacemos con nuestros hijos, con nuestros papás, sí, ¿no? Cierto. Hoy estás aquí, mañana no lo sé. Es cierto. Tiene mucho valor lo que dices. Y entonces, ¿cómo podemos dejar ir la idea de tenerlo todo? Ya sabes, o sea, queremos todo, en vez de amar nuestra vida como es ahora. Creo que en lugar de tenerlo todo, tendríamos que aspirar a tratar de tenernos a nosotros mismos. Ay, Carmen, sí es cierto. Porque entre más tengo allá afuera, más genero esta ilusión de que lo que está allá afuera me da felicidad. Lo que está allá afuera puede satisfacer ciertas circunstancias, puede satisfacer algo material, necesidades materiales, necesidades de alimentación, de vestirte, de transportarte, pero realmente nada de lo que está afuera te va a hacer feliz. Lo único que nos va a hacer felices va a ser un trabajo a nivel de nuestra mente-corazón. Bueno, nos satisface momentáneamente. Momentáneamente, y hay que saber... pasa y quiero más. Y quiero más, hay que saber que es parte de esa ilusión, ¿no? Compro un carro del año, pero eso ya me genera sufrimiento, porque no quiero que me lo roben, no quiero que me lo rayen, ya se está devaluando, ya veo que dentro de unos meses sale otro carro nuevo, ya quiero el siguiente, ¿no? Entonces realmente el carro te satisface una necesidad de transportarte. ¿Sí? Pero ojo, no nos hace felices. No es para enseñarle al vecino. Claro, porque entonces nos estamos confundiendo en cuanto a la identidad que estamos generando de nosotros mismos, ¿no? Creo que las personas que aprenden a ser felices aprenden a tener menos. Ay, sí, ¿eh? Y además de soltar cosas es muy liberador. Sí. Tú sabes, cuando revisas tu closet y tiras ropa o la regalas, muy la bien. sacas, Muy qué bien. liberación se siente, ¿no? Sí. Lo mismo cuando tenemos una emoción y lloramos. Las lágrimas son para soltar, ¿no? Y nos sentimos súper bien después de haber llorado un ratito. Entonces, en la medida en la que queremos ser felices, es volver a lo natural, volver a nosotros mismos y volver a lo básico, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿tú qué le podías decir a alguien que ya inició este camino? ¿Qué consejos tú le darías? Pues mi consejo sería vivir desde el corazón, ¿no? Vivir desde lo que tu corazón te está pidiendo ser para ti y para el mundo. Tener muy en cuenta que romper las expectativas y los paradigmas del sistema es algo difícil, pero no imposible. ¿No? Y entonces darnos cuenta que el universo está cambiando, que el universo nos está presentando alternativas diferentes para alimentarnos, alternativas diferentes para consumir compasivamente. Sí. Desde la manera en la que consumimos la energía eléctrica, el agua, los recursos naturales,
hasta la manera en la que consumimos en los alimentos, ¿no? Si estamos consumiendo sufrimiento, si estamos siendo parte de toda esta cadena del sistema, creo que ahí es donde tocamos el tema de la conciencia, ¿no? Quienes estamos haciendo este trabajo de transformación, hay que ser muy conscientes de cómo cada acto que nosotros hacemos impacta al mundo, impacta a otros seres, que somos interdependientes y estamos interconectados. ¡Ay, qué belleza! Yo, fíjate que tienes mucha razón en todos estos puntos y cada vez que yo lo aplico, que te voy a ser honesta, no es siempre, pero cada vez que me puedo sentarme a meditar. O que estás en el momento presente. O que estoy en el momento presente, que ya sabes que nada más te sientas, o sea, no es necesariamente que estés en un lugar especial ni nada. Y respiras y así como que de repente empiezas a sentir todo vibrante y como que ya le da color a la vida y todo, y dices tú, ay, qué rico se siente en ese momento estar ahí. Entonces, ¿tú tuviste que hacer un ritual para hacer este proceso o llegaste a ese punto donde para poder hacer una transformación tuviste que conectar con algo que te llamara así profundo? Creo que mi gran ritual fue el camino del Reiki, ¿no? El camino del Reiki fue lo que a mí me inició en recordar la manera de conectarme con el universo. Sí. De más allá de una filosofía de vida, más allá de una religión, más allá de una imagen de Dios, lo que mi corazón necesitaba en ese momento era sentirse alineada con el universo, saber y recordar que soy una con todos, ¿no? Este concepto de la unidad, que tiene que ver con lo que te digo de sabernos interdependientes e interconectados, ¿no? El Reiki para mí ha sido esta manera de poder reconocer que soy luz, de poder reconocer en mí misma el amor universal, el amor incondicional, y de trabajar básicamente en mí, ¿no? En observarme a mí, en lugar de tratar de estar observando el mundo. Y bueno, ser congruente es muy complicado, es muy difícil estar siempre siendo congruente con lo que uno está tratando de elaborar en uno mismo, porque para eso hay que estar en el momento presente. Sí. El Reiki ha sido mi gran ritual. Hay diferentes técnicas que yo hago para poderme conectar, pero básicamente es cerrar los ojos, respirar y sentirme una con el universo. ¡Oh, qué belleza! Carmen, pues me dio muchísimo gusto que hayas podido estar aquí conmigo, compartir con todos nosotros tu experiencia, por abrir tu corazón con toda esa confianza y ese amor que siempre estás generando, no nomás a los seres humanos, sino a la naturaleza, a nuestros animalitos, al entorno. Y de verdad te deseo de todo corazón que sigan esas bendiciones en tu vida, que sigas este camino de transformación, porque la verdad que es de inspiración no nomás en tu vida, sino para muchos que estamos alrededor tuyo, de hacer también nosotros nuestra transformación. Gracias, Carmen. Muchas gracias, amor. Encantada de compartir. Y así nos despedimos de Carmen con un beso. ¡Mua! Si a ti te gustaría ser parte del círculo Casa Dakini o estás interesada en ser parte de los activistas de los derechos de los animales, por favor búscalos en www.casadakini.org y ahí vas a tener más información. Me encanta platicar con ustedes. Si tienen comentarios o algo que sugerir, por favor escríbeme. Estoy aquí para mejorar el asunto. Para la próxima semana, es que sea sorpresa, ¿no? Y bueno, ya, vámonos. Hay que disfrutar y celebrar esta luna nueva. Hagan su ritual. Nos vemos pronto. Bye.